Él es Mangu, un lavador de ropa, quien es un soñador que desea convertirse en millonario, pero su vida está por dar un giro inesperado, al conocer a una zorra llamada Miss Fina, que intentará aprovecharse de él. Un día, mientras dormía, sueña que estaba por ganarse la lotería millonario, pero por circunstancias su tío lo despierta a mitad del sueño, evitando que se gane la lotería, a la vez reclamándole que deje de soñar despierto, aunque Mangu le dice que su padre siempre decía que si sueñas algo con muchas ganas, algún día se hará realidad. Sin embargo, su tío le asegura que debe aceptar sus limitaciones. Quien asno nace, asno muere. Su tío es impresionante. Sabe muy bien que si no trabajas no mejorarás, ya que los sueños se cumplen trabajando y no solo soñando. Es fácil soñar con conseguir algo, pero si no te esfuerzas, no lograrás nada, y tus sueños solo serán sueños. Tras esto, su tío le pide que lleve la ropa a la lavandería, ya que el festival de la jungla estaba cerca, jalándole de las orejas y encargándole que cuide muy bien la túnica del príncipe. Más tarde, mientras plancha la ropa, le dice al retrato de su padre que ya no puede más, que los sueños son. En ese momento de desesperación, desde el retrato le habla a su padre, prohibiéndole que deje de soñar. Al escuchar esto, Mangu le dice que los demás burros se burlan de él, que le mencionan que los sueños no se cumplen, quien asno nace, asno muere. Por ello su padre le asegura que haber nacido burro no es culpa suya, pero si elige vivir y morir como tal, y no haces nada por cambiarlo, entonces la culpa será tuya, cambiando desde ese momento la manera de ver las cosas, ya que Mangu creía que soñando se cumpliría el anhelo que tenía, porque trabajaba y seguía en lo mismo. Pues aquí hay que entender es que también depende de las decisiones que tomes y las cosas que hagas por cambiar. Mangu, en un descuido, le hace un agujero a la túnica del príncipe, frustrándose más a sí mismo, ya que él era quien debía entregar la túnica. Tras esto viaja a Sad Nagar para entregar la túnica en el palacio. Mientras entra en la ciudad, ve todo tipo de animales vendiendo sus productos. En eso llega a un gimnasio, donde le entrega su ropa a un toro. Este, al ver que su ropa tenía una mancha, se molesta con él, que empieza a perseguirlo junto con todos sus amigos. Con sus habilidades logra confundir a los toros, que golpean a una pobre cebra, creyendo que era Mangu puesto un disfraz. Por el contrario, Mangu llega donde una gran cantidad de cabras estaban realizando una marcha para evitar que el Rey León sacrifique más cabras inocentes para el banquete. Por ahí también aparece Superbus, el príncipe, quien conduce un coche de lujo, que casi arrolla unas cuantas cabras, donde Mangu le pregunta a Sapiens quién era ese, el cual el oso le asegura que ese era el príncipe, el hijo malcriado de su majestad, acordándose en ese momento que él tenía que llevar la túnica al palacio. Sin embargo, cuando llega, se topa con la consejera del rey, Miss Fina, una codiciosa y hambrienta de poder, a quien Mangu le pide entregarle en persona la túnica del príncipe, ya que nunca le había visto, por lo que Miss Fina logra dejarle pasar. Al llegar al aposento del príncipe, Burro se asusta. Desesperado empieza a gritar por ayuda, creyendo que el príncipe se había desmayado, aunque Superbus le dice que no se ha desmayado, que solo se estaba haciendo una selfie. Entonces Mangu rápidamente saca la túnica para entregárselo. No obstante, el príncipe se da cuenta del agujero que tenía su traje, amenazando a Mangu en llamar a su padre para que lo castigue. Él, al sentirse acorralado, no se le ocurre otra idea que decirle a Superbus que esa era la nueva moda, la primera túnica con ventilación propia, convenciendo así a Superbus, el cual Miss Fina se ríe de los dos, asegurando que no sabía quién de los dos era más burro. Así también conocemos al Rey León, quien pregunta a sus ministros acerca del Festival de la Jungla, por lo que ellos le aseguran que todo está quedando listo. Por ello, más adelante se reúne con Miss Fina para decirle que ya era hora que Superbus tome el poder, ya que él estaba viejo y enfermo. Eso toma de sorpresa a Fina, que lo único que le dice que eso era una gran idea. A pesar de eso, el rey tiene una preocupación, ya que su hijo solo lo pasa en Facebook, haciéndose selfies, que si estará preparado para convertirse en rey. Fina, por su parte, intenta decirle que el príncipe era irresponsable, que incluso ser león le quedaba grande. Eso molesta al león, ya que asegura que para ser rey hay que recibir la aprobación del pueblo, rey. Así que mejor Miss Fina planea hacer unas elecciones, el príncipe contra un candidato que elija el pueblo, aunque todo sería confabulado para que Superbus gane, demostrando que sí hay democracia en la jungla, pero en realidad sería hipocresía. Aún así el rey se enoja y no acepta las elecciones. Ya dado inicio el festival de la jungla, por ahí también aparece Mangu, pero al ser reconocido por los toros, estos nuevamente empiezan a perseguirlo, logrando hacer que él entre en una competencia donde tendrá que luchar por su vida. Sin más opciones se enfrenta como torero, el cual Tsunami empieza a corretearlo por todos lados, él por suerte logrando esquivar varios golpes, pero por celebrar antes de tiempo es lanzado por los aires. Tras esto su tío le da un instrumento que al tocarlo logra hipnotizar al toro, logrando que este baile delante de él. Para cuando este se da cuenta, Mangu ya lo estaba esperando a lo lejos. Sin embargo, el toro corre hacia él, pero todo sería para ser aplastado con una estatua,
llevándose Mango de esa manera la victoria. Tras esto el rey se pronuncia, diciendo que su reinado ha llegado a su fin, que su hijo el príncipe Superbus sería su nuevo rey. Por su parte un periodista empieza a hablar del príncipe, asegurando que este solo era un niño malcriado, ocasionando que toda la multitud no apruebe al príncipe. Esto es visto por el rey, que rápidamente se molesta, aunque Miss Fina le asegura que es mejor que acepte las elecciones. Por ello el rey les dice a todos que elijan un candidato digno en la sucesión del trono, dejando un plazo de 2 semanas para las elecciones, y así muchos candidatos empiezan a presentarse, pero nadie cumplía con los requisitos para enfrentarse al príncipe. Los reporteros también empezaban a difamar al rey, asegurando que este era un rey corrupto, todo por llegar al poder y tener más audiencia. Al pasar los días y no encontrar al candidato indicado, se les ocurre una idea en utilizar a Mango como el candidato para las elecciones, donde Miss Fina le ofrece dinero y poder y todo lo que él quiera. Aún así Mango no acepta ser el candidato y sale corriendo asustado. Sin embargo su padre aparece y le dice que debe aceptar ser el candidato, ya que si quería cambiar algo, debería cambiarlo desde adentro. Por ello vuelve y acepta ser el candidato. Mientras tanto el príncipe Superbus, al enterarse quién sería su rival, se ríe de él, creyendo que no tendría competencia, sin imaginar que el que ríe último ríe mejor, ya que no hay que celebrar victoria antes de ganarla. Sin embargo Miss Fina tendría otros planes, ya que junto con los reporteros planean darle victoria al burro, basado en sus propios intereses, difamando al príncipe como un fracasado y a Mango como un héroe. Pasados ya unos días, los candidatos empezaban a dar sus entrevistas en todos los periódicos, con unas propuestas que cualquier candidato con hambre de dinero lo dice. Cuando ya quedaba un día para las elecciones, Mango tiene que dar un discurso, pero a él el miedo no se le quitaba. En eso aparece su padre, a quien él le menciona que estaba muerto de miedo, pero su padre le asegura que hable con el corazón, porque cuando se habla con el corazón las palabras de uno llegan volando al corazón del público. Tras esto presentan a Mango, y antes de leer el discurso recuerda lo que le dijo su padre, que hable con el corazón, pues él empieza a hablar desde lo más profundo de su ser, sorprendiendo a todos, aunque algunos se ríen de él al principio, pero al final se terminan convenciendo, ya que les dice que estaba orgulloso de ser burro, pero eso no le hace inferior a los demás, ya que muchos también son burros. No solo la apariencia es lo que hace burro a uno, sino lo que tenemos dentro. Los que piensan en sí mismos son los verdaderos burros, porque arrastran una gran carga que les nubla el juicio, su propio egoísmo, ya que todos deberían de trabajar juntos. Llegado el día de las elecciones, nadie se acercaba a votar, ya que unos cuantos lamebotas de Miss Fina les estaban prohibiendo ese derecho. Por ello todos los animales de Azat Nagar se reúnen para ir a votar, ya que puede llegar al poder quien no debe, solo por no votar. Así que todos dejan sus votos cumpliendo con su derecho como ciudadanos de la jungla, y así pasan las horas, donde en toda la jungla Mango salió ganador con un margen increíble, de esa manera convirtiéndose en rey, mientras todos celebran la victoria dirigiéndose de a pocos al palacio. En eso el rey se despierta muy molesto por el ruido, así que Miss Fina le culpa por todo, por intentar cambiar de rey, y sin más alternativas el rey león se va de ahí por un pasadizo secreto, dejando su corona. Días después alistan a Mango para la coronación, donde con aplausos el burro se convierte en rey de la jungla. Después de una ardua celebración, Mango tiene la obligación de hacer todo lo que el anterior rey hacía, ya que los animales habían llegado al palacio para poner sus quejas, ya que muchos de ellos estaban desapareciendo. Al escuchar esto, Mango empieza a dejar sus ministros para que así atiendan las reclamaciones del pueblo, el cual empiezan con Largus, la jirafa, donde Miss Fina sabe muy bien que con esa altura era muy difícil que escuche las reclamaciones del pueblo, y así también como policía a Rayo, la tortuga, todo siendo elegido por Fina, para que ella haga sus malicias sin altercados de nadie. Pasan los días y los animales seguían desapareciendo, siendo raptados en la oscuridad de la noche, pero por su parte Mango hablaba con su padre, a quien se le había subido los humos, creyendo que todo lo logró solito, sin ayuda de nadie, asegurando que el pueblo son solo más que esclavos. Es esencial recordar que ningún logro se alcanza en completa soledad. Aquellos que menosprecian a quienes les rodean, olvidando las manos que les brindaron apoyo en su ascenso, se encuentran en un viaje solitario hacia la cima. La verdadera riqueza no solo se mide en las cuentas bancarias, sino en la calidad de las conexiones humanas. Aquellos que desprecian a los demás en su búsqueda de grandeza material, pueden descubrir eventualmente que la soledad en la cima es una compañía amarga, y esto es lo que está por sucederle al burro. La humildad, el respeto por los demás y el reconocimiento de la ayuda recibida son fundamentales para construir relaciones duraderas y auténticas. El verdadero poder reside en la capacidad de inspirar y elevar a quienes te rodean, no en el menosprecio hacia aquellos que han sido parte del viaje. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de compartir y construir juntos, recordando que el éxito compartido es el que verdaderamente perdura con el tiempo. Sin embargo, a las afueras del palacio, los animales empezaban unas largas marchas, quienes reclamaban al rey, ya que los animales seguían desapareciendo, y Mango les pregunta que cómo entonces él no se ha enterado de nada, pero Miss Fina asegura que son solo rumores. Al igual que Fisgón,
también asegurando que son solo rumores, solo para que no le quiten las suspensiones que recibe para el canal. Eso molesta al oso, que le pide que le diga entonces dónde están los animales desaparecidos, que todo debe ser una conspiración, que querían respuestas. Entonces llaman a Rayo, y Mango le pide que se ponga a investigar. Tras esto todos los animales llegaban con él, para denunciar sobre la desaparición de sus familiares, pero él, con una insuficiencia para trabajar, les pide que le informen a él si se enteran de algo sobre sus familiares desaparecidos, en vez de que él les informe sobre las desapariciones, y así con muchos animales, les atiende con una ineptitud muy mal para todos. Llegada la noche, Mango no podía dormir por una fuerte indigestión. Justo en ese momento aparece su padre, quien le pregunta si es que de verdad tiene indigestión o es que se siente un poco triste, aunque Mango le asegura que no tiene nada por qué estar triste. Entonces su padre le pregunta qué eran esos frascos y él le dice que eran medicamentos que tiene que tomar: Terazolo, Estrozolo y Psicosolo. Rápidamente su padre le pregunta si no le suena nada a eso. Todo termina en solo, pero él le dice que no. Por ello su padre le menciona que significa solo, solo como él, lo cual el rey burro se da cuenta que estaba realmente solo, que no tenía a nadie, aunque también cree que estar solo no es malo, pero su padre le asegura que después de que llegó al palacio ya no es el mismo de antes, que en sí tiene una vida lujosa. ¿Pero es realmente feliz? En las noticias se seguían viendo las desapariciones de los animales. Eso sorprende al rey, que al no estar enterado de nada llama a Rayo, pidiéndole que rápidamente vaya al lugar del crimen, ya que también él iría. Por ello, al otro lado del río, el oso junto con los demás descubren huellas de zapatos, o mejor dicho, huellas de humanos, aunque para ellos el día se acaba, así que tienen que acampar y continuar al siguiente día. Aunque a mitad de la noche Mango se despierta y sale a caminar afuera, descubriendo una luz encendida muy cerca de él. Para darse cuenta de qué se trataba, se acerca a echar un vistazo, descubriendo que muchos animales estaban encerrados, incluyendo al anterior rey león, junto con su hijo, a quien el león pide que lo saquen de la jaula, pero Mango pregunta cómo fue que llegaron ahí. Por ello el león le menciona que el día de las elecciones, Miss Fina les llevó por un túnel, donde al salir fueron enjaulados para ser llevados a los circos, el cual su plan de Fina era convertir al burro en rey, y así poder raptar más animales sin que éste se dé cuenta de nada. Al instante el rey burro se da cuenta que todo ese tiempo estuvo tan ciego, ya que siempre creyó que él era el rey, pero tan solo fue un peón de Miss Fina. Pero en eso llega por ahí Fina, y él tiene que esconderse, y enseguida aparece el payaso, a quien Fina le asegura que todo está quedando listo para su circo, también ella siendo solo un peón del payaso, aún así incrédula consigo misma, orgullosa de sentirse poderosa, incapaz de reconocer que también era utilizada vilmente. Sin embargo, en ese momento, al rey se le cae el teléfono donde estaba grabando todo lo sucedido, y Chromatic empieza a perseguirlo, sin lograr detenerlo, hasta que el burro cae a un lago. Cuando despierta, su padre estaba junto con él. Por ello el rey le cuenta a su padre que siempre fue utilizado por Miss Fina, arrodillándose, pidiéndole que le perdone, pero su padre le dice que no se lo pida a él, sino al pueblo. Pero como Mango tenía miedo, le pide de favor a su padre que lo acompañe, aunque su padre le dice que no. Siempre te escondes detrás de alguien, esta es tu historia, eres el héroe de tu historia, que vaya y demuestra al pueblo que a pesar de nacer burro, no tiene nada de tonto. Por ello sale corriendo dirigiéndose hacia el pueblo. Cuando llega a la jungla, su seguridad le protege con una sombría de los rayos del sol, pero él ya no deja que lo sigan tratando como antes, ya que cree que no merece sus honores, y a la vez pidiéndole a su gente que le perdonen. En eso el oso le pregunta qué ha sucedido, por lo que él les asegura que Fina intentó destruir la jungla, raptando a todos los animales, utilizándolo como si fuera una marioneta para hacer sus más bajos deseos. Pero ya era tarde, el pueblo ya no le cree, alegando que mejor debe dedicarse a escribir novelas, aunque él insiste en decirles que necesitan rescatar a los animales desaparecidos antes de que se los lleven al circo. Por ello el oso le menciona que la culpa era de ellos en haberlo elegido como rey, dejando sin palabras a Mango. Sin embargo les asegura que eso ya no importa ahora, quieran o no, era el rey, que les demostraría que era merecedor del trono, y se vaya ahí para salvar a los demás animales, mientras todos se ríen de él creyendo que era tonto. Al llegar a la carretera descubre que los animales ya estaban siendo trasladados al circo, y corre a ayudarlos, cayendo y levantándose sin rendirse. Por otro lado, en la noticia descubren el video que Mango había subido a su historia sobre los animales desaparecidos, de esa manera logrando unir a todos los animales para ayudar a su rey. Por su parte, el burro, con ayuda de su guardaespaldas, logran rescatar a una gran cantidad de animales, incluyendo al anterior rey. Aunque Miss Fina no lograba ser detenida, Burro insiste en rescatar al príncipe, pidiéndole que le dé la pata para sacarlo de ahí, aunque Superbus cree que se trataba de otra cosa, que le dice que para pedir su pata, primero debe pedirle permiso a su padre. Aún así él intenta a la fuerza sacarlo de la jaula, pero como el príncipe no cooperaba, llega Miss Fina, e intenta atacar al rey, aunque él rápidamente escapa por un lado del camión, y ella, inconsciente de la capacidad del burro, desengancha el camión y por poco cae al agua, mientras creía que se había librado de la muerte. Por detrás llega la carrocería que empuja a Miss Fina al agua,
acabando así con toda la maldad que le hizo a la jungla. A la vez Mango le dice a Superbus que no le diga nada a su padre, y de una patada logra salvar al príncipe de caer al lago. Sin embargo, él no se salvaría, que junto con la carrocería caen al agua y todos los animales lloran la pérdida, aceptando que Mango era un burro, pero tenía buen fondo. Pero en eso llega por ahí Mango, que pide que lo dejen pasar para ver quién había muerto, pero el oso le dice que pensaban que él había muerto, que cómo había conseguido salvarse. Por ello el rey les dice que le había ayudado un tiburón, ya que a ellos, al contrario que a los humanos, no les gusta la carne de burro, y así celebran una victoria más con él. Pasado esto, el burro le entrega la corona al anterior rey, pero como el pueblo lo eligió, le dicen que él era el rey legítimo, pero él pregunta que cómo pretenden que gobierne la jungla él solo, y entonces el oso le dice que la jungla no la gobierna el rey, sino el pueblo, de esa manera dejando que León sea comandante general del pueblo y a Rayo encargado de tramitar las reclamaciones del pueblo, ya que con esa lentitud tendría tiempo suficiente para hacer un buen trabajo, como también a Largus, su nuevo trabajo vigilar las fronteras, y así de esa manera todos en sus puestos correctos, la jungla prosperaría. Tras esto su padre antes de irse llega para felicitarle, ya que demostró que a pesar de ser un burro, no tiene nada de tonto, dejando muy conmovido a Mango. Recuerda que cada persona es una historia inexplorada, con capítulos llenos de crecimiento y transformación. Esta historia nos insta a mirar más allá de las apariencias superficiales y a recordar que la grandeza se encuentra en el corazón y el espíritu. La moraleja resonante aquí es que, si bien uno no puede controlar las circunstancias de su nacimiento, pero tiene el poder de dirigir su propia narrativa. La historia en sí destaca la importancia de la autoaceptación y la acción positiva para cambiar el curso de nuestra propia vida, recordándonos que la verdadera transformación comienza cuando decidimos no morir como nos perciben, sino florecer como somos capaces de ser. No es tu culpa haber nacido como tal, pero sí sería tu culpa si no haces nada por cambiar. Cuídate.